Pero yo sé que es precioso cuando el alma se sacia de esta hermosa presencia, cuando mi hablar se transforma y empiezo a glorificarte, mi bendito Cristo. Mi alma se postra hasta el suelo al no resistirte, porque yo soy tan pequeño a tu gran majestad. Cuánto quisiera, Señor, que este pequeño momento nunca pasara, Jesús. Así, probando 2, 3, equipo de sonido 2, 3, sí. Tu presencia por siempre, 3. mi Dios. Mientras que tú vienes, mi Jesús, mientras que regresas, gran Señor, en esa grande nube con tantos seres celestiales, y hoy de vivir mi vida siempre subiendo a Betel. Hoy venimos a adorarte, mi Jesús. Estos momentos tan gratos que paso orando, piensan que son pasatiempos de tiempo perdido, pero yo sé que es precioso cuando el alma se sacia de esta hermosa presencia, cuando mi hablar se transforma y empiezo a glorificarte, mi bendito Cristo. Mi alma se postra hasta el suelo al no resistirte, porque yo soy tan pequeño a tu gran majestad. Cuánto quisiera, Señor, que este pequeño momento nunca pasara, Jesús. Cuando yo abriera mis ojos, contemplará tu presencia por siempre, mi Dios.
A todos los presentes, los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos inicio al culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, hoy día 14 del mes de octubre del año 2021, con motivo a un culto de oración, y dicho culto está sujeto al siguiente programa. Cantamos de nuestros signarios el himno congregacional número 62, titulado Dame tu mano, y este himno lo acompañan los hermanos Cerqueda. Señor, para implorar ayuda. ¿De quién sino de ti? Socorro me vendrá en horas de aflicción. En sombras o en luz encuentro la quietud, si oro me sustenta. En paz o en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu poder, divina mano, me lleva al cielo, donde seguro te veré. Grandeza y poder, fama y celebridad, eso guiaba mis manos, tratando de alcanzar lo que podía anhelar como supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado, y un mundo descubrí de amor y de verdad en tu evangelio santo. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, me hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu poder, divina mano, me lleva al cielo, donde seguro te veré.
A continuación, mis queridos hermanos, vamos a Dios en oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nuestro Dios, nuestro Eterno, doblamos nuestras rodillas delante de tu santa presencia para darte las gracias primeramente a ti. Señor, preside este culto, Señor. Pon palabras en el abrir labios de quien habrá de entregar tu palabra, tu mensaje. De igual manera las alabanzas, Señor. Gracias, Señor. Amén. A continuación, escucharemos el himno especial titulado ¿Cómo no creer en Dios?, a cargo de la familia Torres Mendoza. ¿Cómo no creer en Dios? Si hasta el sol habla de él cada mañana, las estrellas testifican su morada y los cielos le dan gloria al Creador. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento cada momento que vivo, es tan real como el aire que respiro. Aunque todo se acabara, confío en Dios. ¿Cómo no creer en Dios? Si es mi nuevo amanecer de cada día, por las noches es mi grata compañía, pues lo llevo muy adentro de mi ser. ¿Cómo no creer en Dios? Si aún el canto de la lluvia alegra mi alma, a su voz la tormenta se vuelve calma. Dios es grande, la verdad está en él. ¿Cómo no confiar en Dios? Si estoy en pie y sigo firme en el camino. El dolor, la tempestad, lo que ha venido, no ha podido detener mi caminar. ¿Cómo no confiar en Dios? Si con estar cerca de Él vibra mi alma, a su voz
me quedo sin palabras. Amén. Dios es grande. Mi confianza está en Él. ¿Cómo no confiar en Dios? Si yo siento su poder santo y divino, me ha consolado cuando me ha visto llorando. Y aunque todo se acabara, confío en Él. ¿Cómo no confiar en Dios? Si lo siento a cada paso en el camino, está a mi lado cuando más lo necesito. Es la esperanza que me alienta a caminar. ¿Cómo no Confiar en Dios, estoy de pie y sigo firme en el camino. El dolor, la tempestad, lo que ha venido, no ha podido detener mi caminar. ¿Cómo No confiar en Dios, si con estar cerca de Él vibra mi alma. Su presencia aún me deja sin palabras. Dios es grande, mi confianza está en Él. Dios es grande, mi confianza está en Él. Amén. A continuación, mis amados hermanos, escucharemos el mensaje de la palabra de Dios con el tema "Ninguna cosa es imposible", y su base se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, y está a cargo de nuestro hermano Óscar Arellano León, auxiliar de la iglesia. A todos los presentes, a mis hermanos que nos siguen a través de esta transmisión y a todas las personas que también nos escuchan, a todos los saludo con la paz bendita y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, con la ayuda de Dios voy a hablar algunas palabras acerca del tema que ha sonado a nuestros oídos, el cual lleva por título "Ninguna cosa es imposible". Su base, el Evangelio según San Lucas, su capítulo 1, y el versículo de base, el 37, al cual voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo, y dice así: porque ninguna cosa es imposible para Dios. En este tema, hermanos, un tema muy potente, muy poderoso, un tema en el que se aplica o se lleva a cabo la práctica de la fe para poder decir o tener confianza en este versículo bíblico, en donde los hijos de Dios que han tenido testimonio del Dios Todopoderoso, hermanos, saben, conocen el poder, la gloria, el dominio que tiene nuestro Dios sobre todas las cosas que existen sobre esta tierra. Cuando hablamos de ninguna, para definir un poco todo el texto bíblico, hermanos, cuando hablamos de ninguna, dice que se utiliza para enfatizar el valor de una negación, es decir, nada. Es una negación completa. Cosa se le da el término a todo aquello que existe o tiene entidad, ya sea material o inmaterial. Y la palabra imposible, que no puede ser, ocurrir o realizarse. Esto es imposible.
Entonces, hay una negatividad para decir que para Dios, hermanos, hay algo que a Él se le dificulte. No hay nada que para nuestro Dios haya de darle tropiezo a Él, en ninguna manera. Y toda la Biblia, hermanos, si nosotros analizamos la Biblia, hermanos, está llena de grandes momentos y de grandes testimonios que han vivido el pueblo de Dios. Todo lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Nosotros, hermanos, tenemos en conocimiento el poder que Dios tiene. Ese Dios que hace lo imposible. Ese Dios, hermanos, que nos ha enseñado en el transcurso de nuestras vidas, a través de las Escrituras, contar con una fe inigualable. Una fe, hermanos, que nadie puede quebrantarla. Una fe que nadie va a meter en nosotros una duda de saber que nuestro Dios no puede hacer las cosas que para el hombre son imposibles. Sabemos que este Dios, hermanos, ha dado testimonio desde la antigüedad hasta nuestros días. La palabra de Dios nos muestra el poder de este Dios y el por qué se le denomina como el Dios que no se le complica o que no tiene ningún problema para realizar lo que Él quiera hacer. No hay nada imposible para Él. La palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel, hermanos, lo sabemos muy perfectamente, lo hemos tocado infinidad de veces, pero a veces es bueno profundizar un poquito en estos temas. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, siendo sacado de Egipto, de la esclavitud, el Señor les muestra a ellos un panorama distinto. Les enseñaba a ellos algo nuevo en sus vidas. Ellos estaban acostumbrados a llevar una vida relajada, quizás en el sentido de relajado, es decir, que sabían lo que les había de acontecer el día de mañana. Ellos vivían en la esclavitud y para ellos era algo monótono y no pasaba de ahí. Pero el Dios de los cielos tenía un plan más maravilloso con ellos. El Dios de los cielos quería tenerlos en un lugar especial, en donde siempre Dios a sus hijos los tiene en un lugar especial, específico, con cuidados, llenos de cosas que el Señor bendice a los que le buscan y a los que le siguen. El pueblo de Dios entonces había encargado a Moisés sacarlo de ahí, y Moisés obedece con todo su corazón y con toda la fe puesta en Dios. Moisés sabía perfectamente que tenía un trabajo muy, muy grande. ¿Cómo sacaría a ese pueblo? ¿Cómo lo llevaría fuera de Egipto? Llega el momento en que él lo hace, lo lleva a cabo. Pero también llega el momento en que el pueblo de Dios tiene miedo. Se enfrenta a un momento como todos los seres humanos tenemos. Hay momentos de risa, hay momentos de gozo, hay momentos de alegría. Pero hay momentos de temor y de angustia. Y el pueblo de Dios tenía ese miedo porque veía venir al faraón con los carros y los caballos y las espadas. Y entra en ellos un pavor, un temor. Y le reclaman a Moisés que por qué los había sacado de allá, si ellos allá también en Egipto había sepulcros, había lugares en donde los pudieran enterrar y podían evitarse el que los mataran a cuchillo. Había un temor muy grande en ellos. Había una angustia, un terror. En ese momento el pueblo no confió en lo que Moisés les decía. Ellos preferían haber quedado en aquel lugar como esclavos para no morir. El miedo, la angustia, es lo que aflige siempre al ser humano. Es lo que lo hace debilitarse completamente. Y todo el pueblo le reclamaba a Moisés, pero mire usted la fe de Moisés. La fe de Moisés estaba puesta en él y le decía al pueblo: estaos quedos y ved la salud de Jehová. Vean la salud de Jehová. No va a pasar nada porque Jehová es con nosotros. Dios está con nosotros y Él nos va guiando. Estaos quedos. No se preocupen, no se atemoricen. Jehová le había prometido a Moisés ir con él, ser con él. Y que a él le había dado todas las armas para que sacara aquel pueblo. Un pueblo, hermanos, que sale sin armas precisamente. Un pueblo que no sabía defenderse con espada ni cuchillo. Ellos solo sabían trabajar.
Y precisamente el miedo para ellos era ver el cuchillo con que iban a enfrentar al enemigo. Jehová le dice a Moisés: tranquilo, dile al pueblo que espere, extiende tu mano y abre la mar. Extiende tu vara y ponla en medio, y para que la mar se abra de dos en dos y pueda pasar mi pueblo sobre ese lugar. Y dice la Biblia que Moisés puso su mano, extendió su vara, y la mar fue abierta en dos extremos, y servían de columnas a los lados para el pueblo de Israel, y pasaron en seco sobre aquel lugar. Y había una columna de fuego que les servía de noche, y una columna que les hacía sombra en la mañana en el sol. Y para demostrarles el Señor el poder que Él tenía sobre ellos, y que para Dios nada era imposible, aunque Faraón trajera caballos, y que aunque Faraón trajera armas con que matar al pueblo de Dios, el Dios de los cielos jamás, fíjese bien, hermano, iba a abandonar a su pueblo, jamás. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que tiene el poder y el control sobre todo. Y le había de demostrar a Faraón y ante los ojos de su pueblo que Él es Dios sobre todas las cosas, y que Él es el poderoso de Israel. Él era el poderoso de aquel lugar. Entonces el miedo los invadía, hermanos. Sintieron pavor, pero de momento dice la Biblia que aquella nube se apartó de ellos. Aquella columna, hermanos, se volteó al revés, es decir, la que les hacía sombra se pasó a la espalda de ellos, con la finalidad de que Faraón en todo momento, fuera caminando sobre tinieblas. Pero el pueblo de Dios, hermanos, en el transcurso de todo el día, el pueblo de Dios iba con esa columna de luz que los iba alumbrando y los llevó hasta el otro lado del mar. Vea usted, pareciera ser que las cosas se complican y que las cosas no tendrían solución. Así lo vio el pueblo de Israel. Ese miedo los invadía. Pero el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, no fue Moisés que hizo esa obra, no, él no la hizo. Moisés solamente fue un instrumento, algo que él tenía que hacer y obedecer. Él se había aplicado a lo que Jehová le había dicho. Moisés jamás hizo las cosas conforme él pensaba, en un criterio personal. No, él siempre actuó y obró conforme a la instrucción que Jehová le había dado a él. Y mire usted lo que sucede cuando alguien obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando los que le buscan, hermanos, cuando los que siguen, hermanos, el camino de Dios y buscan adorar y alabar a Dios en todo momento y son obedientes, hermanos, el Señor nos da métodos, el Señor nos da las formas como nosotros podemos, hermanos, pedir en oración, hablar con Dios, y que el Señor manifieste su poder de gloria sobre cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, entonces, dice la palabra de Dios, que salió de aquel lugar y salió, hermanos, libres. Ellos pudieron ver la gloria de Dios, ellos pudieron ver el poder del Señor. ¿Quién puede abrir una mar en dos, hermanos? Analice usted. ¿Quién hoy en día, a través de toda la ciencia, lo que hay, la tecnología, quién puede abrir una grande mar en dos partes, hermanos, y mantenerla así, y que aquella arena que está húmeda y mojada, hermanos, se convierta en una arena seca, en donde pueda pasar el pueblo de Dios? ¿Quién lo puede hacer? El pueblo de Dios sabía perfectamente que no iban a pasar ese lugar. A veces nos imaginamos el trayecto de una calle quizás, pero hablar de un mar que habría que cruzarlo del otro lado, estamos hablando de kilómetros, hermanos. El pueblo seguramente decía: no vamos a liberar esta batalla, no vamos a pasar de este día junto con nuestras familias, con nuestros niños. Pero el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, hermanos, el Rey de la Gloria, era el que les iba a dar testimonio a ellos de que para Dios no hay imposibles, hermano. Para Dios todo es posible. Y Él, a su voz, hermanos, la tierra tiembla. A su voz, hermanos, las grandes mareas, los grandes mares, a su voz se sosiegan.
Porque Él tiene el poder y tiene el control sobre todas las cosas. Todos los elementos sobre esta tierra, hermanos, todos obedecen al Rey de los cielos. Todas las cosas obedecen al Señor. Podemos ver otro caso muy bonito y muy inédito, hermanos. Cuando Josué, quien sustituyó a Moisés, y que él también tenía la encomienda de llevar al pueblo por un lugar más tranquilo, cuidar al pueblo del Señor. Josué también tiene ese privilegio de poder tener la prueba del Señor. Dice la palabra, los quiero invitar a que vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 10. Cómo la palabra de Dios, hermanos, muestra también el privilegio que tuvo Josué de que él pudiera demostrar al pueblo el poder de Dios. Y cuando el pueblo tiene miedo, hermanos, a veces el miedo puede traducirse en muchas maneras. Dije, cuando Moisés saca al pueblo, ellos no tenían armas, simplemente iban desarmados. Pero también llega el momento en que Josué está a cargo de un gran ejército. Y él, a través de la palabra de Dios, ellos tenían enemigos contra ellos. Entonces, los amorreos, dice la palabra de Dios, 5 reyes amorreos, se habían dado cuenta que en este caso Josué había hecho grande amistad con un rey, el rey de Gabaón. Había hecho amistad después de la guerra entre ellos, habían llegado a un acuerdo y tenían ahora una gran relación entre ellos dos. Cuando los reyes amorreos se enteran de esta relación entre ellos dos, entra el coraje y el temor de ellos y dicen, vamos a hacerle la guerra. Gabaón era una ciudad muy grande, era un lugar muy grande, muy amplio. Y quisieron hacerle la guerra entonces a Gabaón para también destruir a Josué. Pero con Josué iba el Señor. Josué no iba solo, él iba con el poder que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 10, dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Lachís, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y asentaron campos sobre Gabaón y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gibal, no encojas tu mano de tus siervos, sube apresuradamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han juntado contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente toda la noche subió desde Gilgal, y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con grande mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bet-Arón, e hiriólos hasta Aseca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Arón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y murieron, muchos más murieron de las piedras de granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Es decir, murieron más de los enemigos que de los que ellos habían matado, los amorreos. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, fíjese bien, aquí viene lo más interesante, en presencia de los israelitas dice, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Vea usted. ¿Quién dio la instrucción de que se detuviera el sol? ¿Quién dio la instrucción de que se detuviera la luna? Josué. Y así fue.
La luna dice que se detuvo, o sea, el tiempo se detuvo un momento. ¿Para qué? Al igual que sucedió con el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, para que la luz alumbrara a ellos y ellos fueran caminando y tuvieran ventaja, así sucedió con Josué. Josué tuvo todas las ventajas del sol y dice que el sol se paró todo un día, dice la Escritura, que el sol se detuvo todo un día. ¿Quién pudo haber hecho esto, hermanos? ¿Quién pudo hacer estas cosas? ¿Quizás Josué? ¿Josué fue el que lo hizo? No, el que lo hizo fue Dios, hermanos. Pero lo pudo hacer Josué porque Dios así se lo instruyó. Y Dios le dio esa facultad a él de decir esas palabras. Pero las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, mis amados hermanos. El Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer todas las cosas posibles, hermanos. Era con ese pueblo toda la vida, siempre fue con ellos. Toda la Santa Escritura en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo el Señor de los cielos pudo sacar a su pueblo siempre adelante. Lo amaba tanto, lo estimaba tanto a Israel, hermanos, que en todo momento tuvo un cuidado especial. Era la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Los cuidaba de esa manera el Señor a ellos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, también vemos tantas cosas que Jesús hizo. Habla la palabra de un endemoniado gadareno. Un hombre, hermanos, que seguramente la palabra de Dios habla en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios que este hombre vivía en los sepulcros, hermanos. Este hombre se podría decir que ya de tantos espíritus que tenía dentro de él, actuaba como una persona inconsciente, demente, porque lo dirigían muchos espíritus, dentro de él estaban muchos espíritus. Y él se lastimaba, dice la palabra de Dios, con piedras, se hacía daño y se sangraba. Dice la palabra también que lo amarraban con grilletes y con cadenas, y nada de eso servía para detener a este hombre. Tenía una fuerza increíble. Pero también era dirigido por espíritus de demonio, hermanos. Esos espíritus hacían que él tuviera esa fuerza tan grande. Seguramente, hermanos, en aquel momento nadie trataba con este hombre, ni siquiera se lo querían encontrar, ni siquiera querían tener una relación con él, seguramente. La gente le tenía miedo, la gente le tenía pavor por su forma de actuar. Imagínense una legión de espíritus de demonio dentro de él. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, aquel hombre lo vio y de inmediato se dobló, se puso de rodillas a los pies de Jesucristo. Pero los demonios eran los que estaban hablando en ese momento y le decían: ¿qué tenemos contigo, Señor Jesucristo? Todavía su tiempo, dice, no había llegado. Déjanos, no nos saques de este lugar, no nos quites de este lugar. Permítenos ir. Y vieron un hato de puercos que estaba ahí y le dijeron: permítenos estar dentro de ellos. Y el Señor Jesús les dio esa autoridad para poder salir. Pero la autoridad, lo que Dios quiso, el Señor Jesucristo quiso hacer, que aquellos espíritus salieran del cuerpo de aquel hombre. La misericordia de Dios, hermanos, el amor de Jesucristo sobre aquel hombre que lo vio tan mal, quiso que aquellos espíritus salieran de él. Seguramente nadie había podido hacer nada en favor de este hombre, más el único a los cuales hasta los mismos demonios, dice, tiemblan ante el nombre de Jesús. Hermanos, aquellos espíritus pedían de favor que el Señor Jesucristo no los echara de aquel lugar. Y fueron y se metieron a aquel hato de puercos y se lanzaron en un precipicio al mar. Se lanzaron y aquellos puercos murieron. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, aquel hombre que estaba tan enfermo, de gratitud quiso seguir a Jesús. Quiso seguir al Maestro, quiso irse con él. Pero el Señor, dice la palabra, que se lo impidió. No le permitió que lo siguiera. Lo único que le dijo el Señor: ve y cuenta lo que yo he hecho contigo. Y dice que aquel hombre, con su corazón agradecido, fue y hablaba las cosas que Jesús había hecho con él. Y pregonaba las cosas de Cristo, hermanos. ¿Quién no puede hacer esto? ¿Quién no tiene ese sentimiento para decir lo que el Señor ha hecho con él en un favor tan grande, cuando nadie tiene misericordia? Recordemos también a aquel joven lunático, al cual el Padre le decía al Señor Jesucristo: Señor, saca este espíritu de mi hijo.
Quítalo de él. Han estado orando tus apóstoles y no han podido sacarlo. Mi hijo sigue teniendo ese problema. Se quiere matar, se quiere quitar la vida. Tus apóstoles no han podido. Y el Señor Jesucristo dice algo muy importante. Vea usted, ¿por qué tan difícil es esto? A veces las cosas se complican y se vuelven muy difíciles. Y aún los apóstoles no pudieron hacer nada en ese momento. Los apóstoles quizás habrían dicho, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué más teníamos que hacer? Ya no se puede hacer nada para ellos, decían, ya no hay nada. Pero el dueño de todas las cosas, hermano, el Dios de amor y el Dios de misericordia, le decía al Padre, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y aquel dijo, sí, yo creo. Pues para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible, hermanos. Y en el nombre de Jesucristo, el Señor mandó a sacar aquel espíritu de aquel cuerpo de aquel joven. Y les dice a sus discípulos, ¿no sabéis que este género no sale sino con oración y ayuno? ¿No saben que con esto sale? No es imposible, es posible. Y en el nombre de Jesucristo, hermano, muchas cosas suceden. Tenemos a la hija de Jairo en ese mismo capítulo. Tenemos, hermanos, aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Dice que ya había gastado todo su dinero. Ya no había oportunidad para ella de salud, ya no. Dice que todo su dinero lo había gastado en médicos, en doctores, y nadie había podido curarla de esa enfermedad, de aquel flujo de sangre. Ya no hay nada, le decían. Pero la fe de aquella mujer fue tan grande, hermanos. Su fe fue tan grande. Si yo con tocar el borde del vestido de Jesús, con eso yo sanaría. La multitud de gente que estaba alrededor del maestro, queriendo estar cerca de él para pedirle su ayuda, para pedirle un favor al maestro. Y de momento aquella mujer alcanza a tocar el borde del vestido, y en ese momento una virtud del cielo, hermanos. Una virtud con poder. Dice la palabra de Dios, aquella mujer sintió algo dentro de ella. Y el flujo, hermanos, en ese momento desapareció. El mismo maestro dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, maestro, es mucha la multitud, muchos los que te oprimen. ¿Quién te podemos decir quién te ha tocado? No, dice el Señor. No me ha tocado por tocarme a alguien, no. Me tocó a alguien que tenía fe, alguien que tenía confianza en mí, porque de mí salió virtud para sanar. Bendito sea Dios. La ciencia dijo no, los médicos dijeron no, pero el maestro dijo sí, y esa mujer sanó. La hija de Jairo, también le decían, ¿qué le pides al maestro? Tu hija ya tiene rato que murió. Ya no molestes al maestro. Ya no hay nada que hacer. Y el maestro, sin embargo, el Dios de amor, le digo a usted, hermano, el Dios de misericordia, el Dios que quería demostrarle a su pueblo por qué había ido a aquel lugar. Talita Cumi, le dice a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que en ese momento, cuando el Señor dijo esta palabra, aquella niña se levantó y se incorporó. Después de estar muerta, la niña se levantó, hermanos. Y le fue dado que le dieran de comer. Y la niña siguió su vida como si nada. La gente dice, ya no hay nada que hacer. Nuestro Dios dice, cuando el hombre tiene una incapacidad en su vida, tenemos una capacidad muy chiquita delante de los ojos de Dios, nosotros los seres humanos. No hemos alcanzado y no lo alcanzaremos nunca a entender el poder de Dios. Hermanos, un hecho contundente también fue el de Lázaro. Aquella niña tenía pocas horas de muerta, quizás, y el Señor la resucitó. Pero Lázaro, dice la palabra de Dios, que su hermana Marta le decía al Señor, si tú hubieras estado, Señor, nuestro hermano no sería muerto. El Señor la reprende. ¿No te he dicho, Marta, que si creyeras verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Manda a quitar de aquella tumba el maestro, aquella piedra. Y dice el Señor con poder, con potencia que Él tiene, Lázaro, ven fuera, Lázaro.
Y en aquel momento todas las células de aquel hombre, hermanos, de Lázaro, que ya estaban muertas, cuatro días y su cuerpo ya hedía, dice la palabra de Dios. ¿Quién puede resucitar, hermanos? ¿Qué médico, qué ciencia puede resucitar a un hombre y devolverlo a la vida después de 4 días donde ya está descomponiéndose los órganos internos? Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre dice que con las vendas en los pies y en las manos y con un sudario en la cabeza, obedeció a la voz del maestro y se levantó y se incorporó y salió en aquel momento y vivió Lázaro, mis amados hermanos. ¿Era imposible? Claro que era imposible para los ojos de los seres humanos, pero por lo que para los seres humanos es imposible, para Dios todo es posible. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, hoy en nuestros días a nosotros, a usted nos toca vivir estos tiempos también. Vemos muchas cosas que platicar en las Santas Escrituras. Muchas, hermanos, que nos sorprendemos grandemente de las cosas que Dios hizo. Pero hoy en día nosotros que hemos creído en el Señor, también nos toca vivir tiempos distintos. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, donde el dinero no puede hacer nada. Donde los médicos, hermanos, muchas veces no pueden hacer nada. Donde la ciencia no puede hacer nada, mis queridos hermanos. Donde el mismo hombre, el ser humano, no encuentra una palabra de aliento o algo que pueda cambiar el sentido de la vida. Llámese de la enfermedad, llámese de la tristeza, llámese de los problemas emocionales que vive el hombre. Pero ahí está nuestro Dios, mis amados hermanos, que sigue diciendo el Señor: ninguna cosa es imposible para mí. Confía, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Sigue confiando en mí. No pongas tu confianza en la ciencia. No pongas tu confianza en los médicos. No. Pon tu confianza en mí. Hermanos, muchas veces, y hay hermanos aquí que han recibido a Cristo y que tienen poco tiempo de vivir una vida en Cristo, hermanos. A veces nos pasa como el pueblo de Israel. Alguien nos habló de Cristo, nos dijo que teníamos la salvación y la vida eterna. Alguien nos dijo que el Señor iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Pero hay problemas nuevos cada día, hay cosas nuevas que enfrentar, y en las cuales entra el temor, en las cuales entra, hermanos, un poco de angustia o mucha. Pero quiero decir, tenemos el mejor abogado en el caso de que tengamos problemas, hermanos. ¿Quién es el mejor abogado de los cristianos? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el doctor de doctores? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que guarda nuestra vida? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién es el que nos sustenta con ropa, comida y vestido todos los días? Hermanos, nuestro Dios tan grande y amoroso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros. El libro de Isaías dice en el capítulo 41, versículo 10, no lo busque, dice de la siguiente manera: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el Rey de Reyes está con nosotros hoy aquí. Aquí está. ¿Hay una necesidad hoy? Creo que sí. ¿Hay algo que darle gracias a Dios hoy? Creo que sí, hermanos. ¿Alguien en casa tiene alguna necesidad por alguna enfermedad, por algún problema, por economía, hermano, por lo que se llame? ¿Sabe qué? Hoy estamos en el lugar exacto. Estamos en el momento exacto. Recuerde usted que Dios no llega antes ni después. El Señor siempre llega en el momento exacto. Y quizás hoy el Señor va a obrar con poder y gloria en favor de alguien. Usted que nos escucha, estimado hijo de cristiano, que no has tomado todavía la decisión de cambiar tu vida, de entregarte a Él, pero que sí lo has pensado en decir: yo le quiero entregar mi vida ya a Dios. He sufrido tanto en este mundo, he visto tanto la miseria del hombre, he visto tanto la miseria de esta vida, y yo le he querido entregar mi vida a Dios, pero siempre hay alguien que me dice: tú no vas a poder, no seas hipócrita, no vas a poder, ¿para qué vas al templo? No puedes. Quiero decirte algo, quizás hoy es tu día. Quizás hoy, estimado amigo también que está con nosotros, hoy sea el día especial para usted.
Hay algo que para el hombre es imposible, darle la salvación y la vida eterna. Yo no se la puedo dar. Ningún ser humano sobre la tierra le puede dar la salvación y la vida eterna. El único que puede dársela es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él está aquí hoy en medio de nosotros. Y hoy Jesús quiere escuchar su oración. Y el Señor va a escuchar su oración. Y si usted le pide todo su corazón, Señor, quita ese espíritu que me está agobiando. Porque no es la persona, no. Es un espíritu que siempre nos va a estar diciendo, tú no vas a poder. El vicio es más grande que tú. Mira tus palabras, tu obscenidad, todas las cosas que tú vives en este mundo, no vas a poder. No tiene poder tu Dios. Quiero decirte, estimado amigo, estimado joven, que nuestro Dios tiene poder. Y en la sangre de Cristo Jesús hay poder, bendito sea el Señor, para redimir los pecados y para salvar al hombre. Hermanos, vamos a orar. Quiero invitarlos a orar hoy en esta noche y que esta oración sea con poder y con confianza. Toda la fe sea puesta de nosotros en favor de todas las necesidades que haya en el reino de Dios, en el pueblo de Dios y en lo que está a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo los invito a doblar las rodillas en el nombre del Señor. Bendito Dios, Señor Jesús, Padre Santo, Cristo de gloria, Señor eterno. Señor, tú has permitido, Señor, estar nosotros aquí reunidos, Padre Santo. Y tú has permitido, Señor, la vida a cada uno de nosotros. Tú nos has librado, Señor, de grandes problemas, de grandes luchas. Tú has tenido la misericordia, Dios, de no permitir nuestra caída, de que nuestro pie se resbale, Señor Jesucristo. Tú has sido grande con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes. Padre Santo, hemos creído en un Dios poderoso. A veces, Señor Jesucristo, las pruebas son grandes. A veces las pruebas se tornan difíciles, Señor. Y para nosotros puede ser tan difícil, mi Dios. Pero todo lo hemos puesto en tus manos, Señor Jesucristo. Hemos confiado en que tú nos sacarás adelante, que tú nos librarás, Señor, del que nos trata de perseguir nuestra vida, del que quiere hacernos daño, Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo grandemente, Señor Jesucristo. Bendice a las personas que hoy nos acompañan. Sé con ellas, Dios. Muéstrales el poder de tu gloria, Señor. Muéstrales que tú vas a ir con ellos y serás con ellos. A los hijos de nuestros hermanos, a mis hijos, Señor. Cuídalos, Señor, y protégelos. Muéstrales el camino de verdad, Señor Jesús. Diles que no estarán solos. Diles que tú irás con ellos en su corazón, como lo hiciste con nosotros cuando creímos, Señor, que no íbamos a poder, Padre Santo. Alguien oró por nosotros. Alguien pidió por nosotros, Señor, por nuestra salvación, Señor Jesús. Y aquí estamos, Padre Santo, adorándote, alabándote y dándote la gloria, Señor, en todo momento. Bendícenos, Señor, grandemente. Bendito Dios de los siglos, Señor Jesús. Bendícenos, Señor. Dios de lo imposible, Dios eterno, Señor. A ti sea la honra. A ti la gloria por los siglos de los siglos, bendito Dios. A ti sea la honra, bendito Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, ninguna cosa es imposible para Dios. Y la vida que hoy tenemos, hermanos, la tenemos gracias a Dios. Y es una bendición para un servidor ver el rostro de cada uno de mis hermanos y saber, hermanos, que estamos peleando la buena batalla, que estamos en el camino correcto y que nada ni nadie nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deseo que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que la potencia del cielo sea siempre sobre cada hogar, sobre cada familia de la iglesia cristiana evangélica espiritual. Dios los bendiga, el Señor los guarde hasta el día de su venida. A continuación escucharemos el himno especial titulado Para Dios todo es posible y está a cargo del dueto Soria Arispe.
Para Dios no hay imposible y nunca lo habrá. Tu problema tan grande Él te lo quitará. Él sabe lo que tienes, lo que te aqueja, lo que necesites, Él te lo puede dar. Para ti Dios no hay imposible y nunca lo habrá. Él nunca se limita, con su mente infinita todo lo hace real. Para Dios todo es posible, ¿quién lo podrá igualar? Porque es omnipotente, porque Dios omnisciente, no hay otro igual. Él dio vista a los ciegos y al cojo hizo andar. Resucitó a los muertos, Él sanó a los enfermos, qué grande es Jehová. Él reprende a los mares aunque haya tempestad. Recuerda, hermano mío, que todo lo imposible, posible, Dios lo hará. Sabió aquella mar en el tiempo de Moisés. Seco desierto al pueblo de Israel, dio agua de beber. En el tiempo actual milagros puede hacer tu hermano querido con tu Belén. Para Dios no hay imposible y nunca lo habrá. Él nunca se limita, con su mente infinita todo lo hace real. Para Dios todo es posible, ¿quién lo podrá igualar? Porque es omnipotente, porque Dios omnisciente, no hay otro igual. Él dio vista a los ciegos y al cojo hizo andar. Resucitó a los muertos, Él sanó a los enfermos, qué grande es Jehová. Él reprende a los mares aunque haya tempestad. Recuerda, hermano mío, que todo lo imposible, posible, Dios lo hará. Amén. A continuación escucharemos el himno especial titulado Incomparable Dios, y está a cargo del dueto Pio Quinto Fonseca. Dios, no
otro, no existe alguien como Él, que en sus grandes maravillas pueda ser alguien fuerte y poderoso como Él. Desde el principio existió y el mundo entero formó, con su palabra bastó y todo hecho quedó. Con gran poder él obró y el mar en parte se abrió, ya su presencia cayó el muro de Jericó. Entonces, ¿por qué yo he de dudar de Dios? Si el mismo de ayer es hasta hoy. Y así como David, cuando a Goliat venció, siempre voy hacia adelante en el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué yo he de dudar de Dios? Si el mismo de ayer es hasta hoy. Y así si Él prometió siempre conmigo estar, con su ayuda y en su nombre de triunfar. Bendito Dios. Él es Dios omnipotente, sublime, excelso es Él, mas también es amoroso, bondadoso, amigo justo, bueno y fiel. Bendito Dios. Si a la verdad de comer, al lirio pues vestir, a sus hijos él dará, y a Dios para vivir, con su pieza de pan y un par de peces le dio a 5,000 y en abundancia sobró. Entonces, ¿por qué yo he de dudar de Dios? Si el mismo de ayer es hasta hoy. Y así como David, cuando a Goliat venció, siempre voy hacia adelante en el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué yo he de dudar de Dios? El mismo de ayer está hasta hoy. Y si Él prometió siempre contigo estar, con su ayuda en su nombre de triunfar. Con su ayuda y en su nombre de triunfar. A continuación, de nuestros signarios, cantamos el himno congregacional marcado con el número 235, titulado Rey del Universo. En el transcurso de este depositamos nuestras ofrendas.
Poderoso Jesús, Rey del universo, reconocemos, Señor, tu gran majestad. Te imploramos, oh Dios, en tu presencia. Nos humillamos ante ti, Señor, con reverencia. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Bendito sea, Señor, por tu gracia inefable. Nos rescataste del mal con tu poder. Hoy te ofrendamos, Señor, la vida entera. Nos redimiste, Señor, con tu muerte en la cruz. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Oh pueblos todos ensalzad al Rey del universo y con gran júbilo cantad
canción también, y vuestras manos alzad con grande gozo, pues con su muerte la cruz ahí nos redimió. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Los anuncios y la despedida está a cargo del hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo, pastor de esta iglesia. Mis amados y queridos hermanos, que la paz y gracia del Señor sea con todos ustedes. Quiero hacer una invitación a los hermanos que así lo deseen pasar aquí al altar. Vamos a orar al Señor. Siento que a veces en las bancas, hermanos, no es igual lo mismo que estar en el altar. Sabemos que aquí está Dios con nosotros, pero igual, hermanos, cuando nos acercamos a este altar, cuando acercamos nuestros pasos aquí a este lugar, hermanos, sentimos que estamos más cerca de Dios. Quiero invitarlos, quien así puede pasar, hermanos. Vamos a orar al Señor a favor de las necesidades. Vamos a orar por nuestra hermana Sofía Arispe, mamá de nuestra hermana Teresa. Pide la oración de la iglesia. Vamos a orar por ella y está con nosotros. Vamos a pedir a Dios por ella. También con nuestro hermano Juanito Betancourt. Quiera el Señor darle su alivio, su recuperación. Hoy estuve con él visitándolo y tiene ánimo nuestro hermano. Y bueno, vamos a orar por nuestro hermano Juan Betancourt. Mis hermanos, vamos a buscar el rostro del Señor. Les invito a doblar nuestras rodillas y vayamos a los pies del Señor y pidamos al Señor de su ayuda, que el Señor nos guarde, nos bendiga, que el Señor atienda a cada una de nuestras peticiones. Oramos, mis hermanos, en el nombre del Señor. Eterno Padre, nuevamente y delante de tu gloriosa presencia, Padre Celestial, aquí estamos hoy en tu presencia, Dios eterno, dándote primeramente muchas gracias, Señor, que hoy nos permitas estar aquí, Señor, reunidos, alabando y bendiciendo ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, yo te ruego en esta hora, en este momento, Señor, a favor de tu iglesia, Señor, a favor de tus hijos, Señor, los cuales hoy estamos de hinojos ante ti, Señor. Señor,
Dios mío y Señor mío, en tus manos están, Señor, aleluya. Aleluya, Santo y tu nombre, bendito, bendito seas para mí, Señor. Llenes de ciencia y sabiduría para saber guiar a tus hijos. Aleluya. Los padres, Señor, recibientes para honra y gloria de tu nombre. En tus manos está, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi hermano. Señor, comienza su gracia. Cuida y guarda, Señor. Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, voy a entregar algunos anuncios y son de la manera siguiente. El día de mañana, primero Dios, a las 7 de la tarde, se tiene un culto programado en la misión de Tenorios. Para el día sábado se espera a la juventud de la iglesia para que estén a partir de las 5 de la tarde en las actividades que se tienen programadas. Para el día domingo tendremos algunas actividades que la Sociedad Femenil ha programado a partir de las 10 de la mañana. Hay una actividad para nuestras hermanas. A las 11 de la mañana está programado un culto de avivamiento femenil. Una cosa es necesaria. Y a las 12 de mediodía nuestras hermanas van a ofrecer un ayuno al Señor por sus hijos. Nuestras hermanas estarán el día domingo en ayuno para pedir a Dios por los hijos. Y para la iglesia les esperamos a las 4 de la tarde, que tendremos un culto de carácter especial con el mensaje Una promesa maravillosa. Para el domingo, en el culto especial participa el coro juvenil, conjunto juvenil, coro femenil, el grupo varonil Luciel y Torres Saldívar. Son las participaciones que tendremos para el culto del día domingo, primeramente el Señor. Muy bien, mis hermanos, pues son los anuncios que tenemos para las actividades para este fin de semana. Que nos permita estar aquí reunidos las familias, los hermanos que están programados y quienes por alguna circunstancia no puedan acudir al domingo, bueno, les pediremos encarecidamente notificarlo para que otras familias puedan estar en el culto. Hay lugar, hermanos, en mezanín hay espacio y amén que ahora ya tenemos una cabina de desinfección para que nos va a ayudar para tener un poquito más de seguridad en la iglesia. Muy bien, mis hermanos, vamos a despedirnos puestos de pie con oración en acción de gracias. Nos despedimos en el nombre del Señor. Eterno y glorioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos dispensado hoy este día, esta bendición de estar aquí delante de tu presencia en este culto de oración, Señor.
donde hemos recibido la enseñanza de tu palabra. Nada es imposible para ti, Señor. Así como aquella mujer, María, concibió, Señor, un hijo. Así como Elizabeth también, su parienta, Señor, siendo estéril, concibió. Así como Sara también a los 90 años concibió un hijo, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Esta es la plena confianza que tenemos en ti, Señor del cielo. Por eso, Señor, no dejaremos de pedir a ti, Señor, a favor de todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Encárgate, Dios del cielo, de bendecir a tu iglesia, Señor. Guárdanos siempre bajo tus alas santas de amor, Señor. Despídenos, Señor, en paz de este culto. Y lleva con todo bien a nuestros hermanos a sus hogares. También encomiendo a nuestros hermanos que en sus hogares han estado siguiendo este culto. Los encomiendo a tu gracia bendita. Gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre, Señor poderoso. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. El Señor sea quien les guarde. Cuando estoy ante tu altar siento tu gloria. Cuando oro ante ti siento tu mano que me consuela.